Volvemos a la situación en Ecuador. Hay muchos hechos preocupantes hasta ahora. 5 penales siguen tomados y 139 personas, de acuerdo a los últimos informes, estarían todavía secuestrados dentro de las cárceles. Patricia Venegas, nuestra enviada especial, está en Ecuador y va a actualizar esta situación. Patricia, muy buenas noches. Partiendo, claro, por la situación muy dramática que se sigue viviendo dentro de las cárceles que siguen tomadas por estos grupos criminales. Hola, Pati, buenas noches. Claro, Daniel. Hola, Maca. La verdad que había mucha expectativa por poder conocer esas cifras. Lo había conversado yo también con algunos periodistas locales. Ellos decían, estaban esperando que se entregaran las informaciones oficiales, en especial porque ustedes lo han visto, seguramente todos quienes nos están observando a esta hora en sus casas. Circulaban muchos videos en redes sociales donde se mostraban a algunos supuestos guías penitenciarios que estaban retenidos, donde se enviaban también mensajes. Entonces estaba la duda, ¿cuántas personas eran las que estaban efectivamente ahí derechamente como rehenes? Y esa es la información que se entregó recién en horas de esta tarde. La cifra que ustedes comentaban, más de 130 de estos guías penitenciarios que están secuestrados y que están además en estas cárceles que están tomadas por estas distintas bandas criminales. Han estado mandando ahí un mensaje. Lo que quieren ellos es llegar a algún tipo de acuerdo, negociar con las autoridades. Y lo que han dicho hoy, por lo menos desde el mando militar que está a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es que ellos no van a negociar con ninguno de estos grupos terroristas, que es el concepto que han estado utilizando con fuerza acá en Ecuador, especialmente después de que se decretó este estado de conflicto armado interno. Han sido tajantes en eso, en que no van a negociar. Lo ha dicho también hoy el presidente Daniel Noboa en la primera entrevista que dio más en extenso, y recordando ahí un poco, Daniel, Maca, lo que él mencionó también hace algunas semanas atrás, en que supuestamente un grupo que no quiso identificar se habría acercado al gobierno para intentar llegar a un acuerdo. Y como no se habría concretado eso, es que finalmente tenemos esta situación, esta ola de violencia tan compleja que se está viviendo en Ecuador. Claro, y tal como tú decías, Pati, en el día de hoy ya se vivió todas estas restricciones que el gobierno tuvo que tomar por la situación que se dio principalmente en Guayaquil, pero afectó a distintas zonas. ¿Cómo fue en Quito? ¿Cómo se vivió, por ejemplo, lo de las clases? ¿Hubo o no clases presenciales en la ciudad? ¿Qué pasó con el comercio? ¿Abrieron los distintos locales comerciales ahí en la capital donde tú estás? Mira, acá en Quito se vivió un día a media máquina, un ritmo muy lento, esto de que estuvieran las clases suspendidas. Todos aquellos que podían estar con trabajo presencial simplemente no fueron a sus lugares de trabajo. Lo que sí abrieron fueron distintos locales de comidas, cafeterías. Acá mismo, a esta hora, en que son un poco más de las 6:30 de la tarde, en forma normal debiese haber muchísimo más movimiento en cuanto a vehículos, en cuanto a los locales abiertos. Recién conversaba con algunas personas del café que está aquí detrás mío, que acaban de cerrar. Ellos decían, nosotros cerramos habitualmente más cerca de las 8:30, 9 de la noche, pero la verdad que ya queremos retirarnos. El hecho de que se oscurezca es la primera señal ya para tratar de tomar resguardo, de regresar a nuestras casas, y también porque la locomoción, dicen ellos, está funcionando de manera un poco más lenta, por lo tanto también tienen precaución ahí de poder encontrar algún medio para poder llegar hasta sus hogares. Estuvimos recorriendo las distintas calles de Quito. Pasemos a revisar parte de lo que pudimos encontrar el día de hoy. Esta es una de las principales calles del casco histórico. En el día de ayer, justo en el momento en que se producía el incidente al interior de la televisión en Guayaquil, en este mismo sector veíamos a muchas personas que corrían preocupadas porque estaban con cierto temor de lo que podía estar ocurriendo en estas calles, precisamente con la amenaza que supuestamente llegaba a través de redes sociales de eventuales saqueos. Uno de esos locales era este, que ahora lo vemos, permanece con las puertas abiertas, y es más o menos la tónica en todo este sector. Algunos decidieron abrir sus locales, otros no. Eso, de todas maneras, aunque se ven personas caminando por este sector, es un movimiento mucho menor a lo que habitualmente se ve por esta zona. Aquí siempre hay muchas personas, hay muchos turistas, y la realidad ahora es que Quito está funcionando a media máquina, con un ritmo más lento. Las clases están suspendidas, muchos están con teletrabajo, y es por eso que tiene este ritmo en la ciudad, y probablemente se va a mantener así hasta el día viernes. ¿Tiene esperanza de que esto se vaya a acabar? Ojalá Dios quiera que sí. Todos tenemos que rogar a Dios. Él es el único que nos puede salvar de tanta maldad que hay en el mundo, no solo aquí, sino en todo el mundo. Usted, perdón, ¿cuántos años tiene? Yo 55.
¿Le ha tocado ver un Quito muy diferente hasta hace un año atrás? La primera vez que se hizo. La primera vez que ve algo así. Claro que ha habido revueltas, pero por manifestaciones, por otras cosas. Pero eso ya se salió de las manos porque es mucho lo que se vio el día de hoy. Estábamos aquí revisando el diario. Un día de terror, dice. Ya no es un día de terror, son varios días, ya vienen varios años. Ahora explotó la bomba. Y felicitarle al presidente que toma esas buenas decisiones. ¿Cuál fue la gran diferencia en los hechos de violencia que se habían visto antes con lo que pasó ayer? El hecho de violencia ahora fue exagerado. Ya esto se reventó el cántaro. Entonces sí necesitamos que el pueblo, los gobiernos apoyemos esto. No podemos salir a la calle tranquilos. Estas calles son las que rodean al Palacio de Gobierno, donde se han tomado durante estas últimas horas una serie de decisiones muy importantes y también reuniones relevantes para el futuro de Ecuador, y amaneció así, militarizado. Son cerca de 700 militares y 400 policías los que están rodeando este sector, donde además del Palacio de Gobierno está también la Vicepresidencia de la República y la Alcaldía de Quito. Pati, ¿han ocurrido nuevos hechos de violencia durante las últimas horas, durante esta jornada? Claro, la situación la verdad que fue un poco más tranquila hoy día en Quito en lo que se refiere puntualmente a informes de saqueos o a algún ataque incendiario más grave como lo que les hemos estado contando que había ocurrido en el día de ayer. Pero lo que sí hubo reportes fueron de detonaciones de artefactos explosivos en al menos 2 puentes peatonales. Para que se hagan una idea, no es que esos puentes caigan completamente, son puentes solamente donde pasan peatones, pero sí provocan daño. Se cae la estructura, parte de del techo que tienen esos puentes, se genera ahí algún tipo de escombros, y por sobre todas las cosas esos puentes quedan inhabilitados, y además vuelve a caer también en esto que hemos estado comentando, Daniel Maca, que es el intento de estos grupos por mandar este mensaje de que ellos siguen activos y que están tratando al final de amedrentar a la población, y es por eso que ocurre este tipo de incidentes. Además, parte de esto ocurre sobre autopistas. Entonces también ahí siempre existe un riesgo de que esto pueda incluso afectar a los automóviles que van pasando por la zona. Afortunadamente hasta ahora no ha existido ningún herido derivado de eso que ha ocurrido en los puentes peatonales. Pati, vamos a volver contigo en algunos instantes. Nos quedamos ahí muy pendientes de lo que está pasando en Quito, porque está Carlos Greitz con nosotros para actualizar la información, qué es lo que está ocurriendo a esta hora, qué ha ocurrido hoy con el gobierno y con la situación de estos 2 líderes de las más importantes bandas de narcotráfico que se fugaron de la cárcel y que han dado inicio a esta crisis en Ecuador. Sí, y a propósito de lo que ustedes me preguntaban antes de la pausa de las cárceles, hubo una declaración hoy del presidente Noboa ecuatoriano que ha causado también polémica, y es este planteamiento que le ha hecho al gobierno colombiano de devolver presos extranjeros, el 90% de ellos, dice, son colombianos, a ese país. En una entrevista radial le dice, bueno, 1.500 presos, de los cuales el 90% son colombianos, se pueden ir hacia Colombia y así nos pueden ayudar, ha dicho Noboa, lo que ha generado una respuesta también por parte del gobierno colombiano, que ha dicho, bueno, no tenemos espacio acá para esos 1.500 reclusos. Son presos que han cometido delitos en Ecuador y que por lo tanto el gobierno ecuatoriano, para intentar aliviar la sobrepoblación y la falta de control que hay en las cárceles, entonces pide que puedan ser llevados a Colombia, pero claro, depende de Colombia recibirlos o no. Exacto, dice el ministro de Justicia que van a analizar caso a caso esa situación. Mientras tanto, durante toda la jornada ha habido estrictos controles, tanto en Guayaquil como en otras zonas. Uno de los puntos también más tensos se vivió en la zona sur de Ecuador, en la frontera con Perú, donde hubo enfrentamientos debido a que se sospechó que había un grupo, una célula terrorista, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas, que estuvo allí tratando de traspasar la frontera. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas lo revisamos a continuación. En Huaquillas, una ciudad ubicada en la costa de Ecuador, justo en el límite con Perú, hubo tiroteos y persecuciones este miércoles. La sola información de que un grupo de integrantes de una de las principales bandas criminales del país intentaba traspasar la frontera motivó operativos que permitieron la detención de al menos 2 sujetos fuertemente armados.
En todo el territorio ecuatoriano, pero en especial en Guayaquil, Quevedo y algunas de las principales zonas donde este martes el crimen impuso su ley, los militares coparon las calles y redoblaron los controles. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. La presencia de las Fuerzas Armadas fue recibida así por los habitantes de la atribulada provincia del Guayas. Estructuras de delincuencia organizada que podrán ser muy violentas y podrán tener armas, pero no existe punto de comparación con la preparación, las estrategias, incluso me atrevería a decir los medios con los que cuentan las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La mañana del miércoles, además de las escuelas y edificios públicos, el comercio en general decidió no abrir, algo lógico luego de lo ocurrido horas antes. Tiene que tomar medidas más drásticas, salir con todo, ¿no? Con la policía, las Fuerzas Armadas y poner orden en el país, porque más bien esto no contribuye en nada. Si es que hay movilización también policial y de las Fuerzas Armadas, yo creo que sí podría ayudar. Y además también tenemos que los ciudadanos hacer conciencia y tratar de cuidarnos un poco más. Otro de los problemas más complejos sigue siendo el de los guías penitenciarios. 139 cuidadores y funcionarios de 5 cárceles ecuatorianas siguen secuestradas. En algunos centros penitenciarios todavía están en calidad de rehenes y estamos justamente actuando para que salgan sanos y salvos sin ceder ante ningún solo delincuente. Los estudios de TC Televisión en Guayaquil seguirán cerrados por al menos 24 horas más. Sus trabajadores aún no se reponen de la traumática experiencia de haber estado secuestrados en medio de una transmisión en vivo. Recordaba por qué, decía, qué raro que me duele el brazo, y es que me alaron y me llevaron así como empujones hasta el estudio. ¿Y por qué tengo este montón de moretones en las piernas? Porque me mantuvieron arrodillada. ¿Y por qué me duele el cuello? Porque a lo que me arrancaron la cadena la medallita lo hicieron con violencia. Cuando estaba escondida en el baño, algunos que vieron la transmisión o que se enteraron por redes sociales de lo que estaba ocurriendo, me preguntaban y me decían, ¿cómo está todo? ¿Estás ahí? Te vi en la cámara. Yo alcancé a escribirles algo y luego, cuando ya estuve a salvo, vi la avalancha de mensajes y de firmas de respaldo y realmente siento una enorme gratitud por ese respaldo tan amoroso, caluroso. Los controles militares continúan en medio del temor que seguramente permanecerá latente en Guayaquil y otras ciudades de un Ecuador que vive uno de los episodios más críticos de su historia. De hecho, lo que más abunda en las redes sociales a esta hora son imágenes, videos de la policía y también de distintos medios que recogen estas detenciones de decenas de delincuentes, han dicho, catalogados como terroristas por el gobierno en distintas localidades de Ecuador. Muchas gracias, Carlos. Y volvemos con Patricia Venegas a Ecuador para preguntarte, Pati, por algo que se ha reiterado en estos días, que esto es crimen transnacional, que las bandas criminales que están actuando en Ecuador tienen no solo financiamiento, no solo mercados en el extranjero, sino que nexos muy fuertes con organizaciones narcos de otros países. Claro, de hecho, dentro de lo que se ha mencionado, esta cifra oficial que han entregado desde las Fuerzas Armadas de los 329 terroristas detenidos después de esta ola de violencia, se ha informado que pertenecen principalmente a los choneros, a los lobos y a los tiguerones, ¿cuáles son esos nexos que tienen estas bandas con bandas criminales de México? Pasemos a revisarlo en la siguiente nota. Ecuador aún no se repone de la última ola de violencia sin precedentes que mostró al mundo cuán fuertes se han vuelto los grupos criminales en un país que hace una década estaba entre los más seguros de la región.
Una violencia que no puede entenderse sin la presencia e influencia de los carteles mexicanos. Detuvieron a un ciudadano mexicano, quien sería integrante del cártel de Sinaloa. La banda Los Choneros se asocia al cartel de Sinaloa, mientras que sus rivales de Los Lobos tienen vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. Para que estas organizaciones transnacionales de crimen organizado hayan logrado penetrar en el país, es clave la condición de Guayaquil de ciudad portuaria. Todos los carteles de operación de droga están buscando permanentemente puertos seguros para sacar la droga. Eso es como la base. Y Guayaquil es un puerto que tiene mucho comercio internacional y que les da un espacio de salida, ¿no es cierto?, en el Pacífico que es muy importante. Se trata de grupos que suelen usar lanchas rápidas y barcos para transportar droga, en una zona en la que el Estado ejerce poco control sobre el territorio marítimo. Las bandas criminales mexicanas también han elegido Ecuador como destino para lavar dinero, al ser un país dolarizado. Y los recortes en el gasto público terminaron debilitando al sistema penitenciario, donde las bandas operan a sus anchas en sus disputas por territorio. Es un país que tiene importante nivel de pobreza, con muchos territorios donde el Estado hoy día literalmente un poco ha abandonado el país. Estos carteles ofrecen un desarrollo, ofrecen prebendas, además por eso tomar el control de las cárceles, que es el modelo mexicano. Y en contextos económicos de ese tipo hay mercado para reclutar gente para el negocio de la droga, principalmente jóvenes descontentos o desempleados que no ven otra salida. Los jóvenes de entre 13 y 18 años no pasaban en los parques, más bien habían sido ya captados por las estructuras criminales, los mismos que obligaban a estos chicos prácticamente a convertirse en expendedores de droga. Un escenario de corrupción y abandono del Estado que ha sido terreno fértil para que los carteles aprovechen su oportunidad de negocios, lo que tiene convertido a Ecuador en el mayor distribuidor de droga en el mundo. Pati, nosotros seguimos en contacto y volvemos nuevamente contigo a Ecuador apenas haya noticias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Pati. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.